In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability and the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Hola a todos, bienvenido de vuelta por su canal Mundo América con las informaciones. La campaña silenciosa para restablecer el estándar de oro se está volviendo más fuerte. La fantasía de una vuelta al estándar de oro está volviendo la corriente principal. Durante mucho tiempo ha sido descartado como un mandado de tontos, a la par del abandono de la Reserva Federal y otras trampas de la economía moderna. Los economistas convencionales lo ridiculizan casi sin excepción. La reintroducción del patrón oro sería un desastre para cualquier economía avanzada grande, dice Anil Kajab, de la Universidad de Chicago, quien conecta el entusiasmo con el analfabetismo macroeconómico. Su colega, el premio Nobel Richard Thaler, lucha con su principio subyacente, comillas, ¿por qué atar al oro? Porque no 1982 Burdeos. Sin embargo, la idea de que cada dólar estadounidense debe estar respaldado por una pequeña cantidad de oro real es más popular de lo que las opiniones de los economistas podrían sugerir. Los defensores incluyen miembros del Congreso y el presidente Donald Trump. El entusiasmo por el regreso al patrón oro se ha vuelto más prominente desde que los nominados más recientes de Trump para llenar el cargo vacante de la Reserva Federal han respaldado un regreso. Los dos primeros, Herman Cain y Stephen Moore, se retiraron de la consideración, pero el tercero, la economista Woody Shelton, anunciado hoy en un tuit de Trump, puede ser el más ardiente en su apoyo. El año pasado, Shelton convocó a una nueva conferencia de Bretton Woods, similar a la reunión de 1944 que estableció el orden económico de la posguerra, tal vez a realizarse en Mar-a-Lago, donde podría considerarse un retorno al patrón oro. Hacemos que Estados Unidos vuelva a ser grandioso al hacer que el dinero de Estados Unidos vuelva a ser grandioso, escribió en el diario del Instituto Cato un grupo de expertos libertarios. Desde 2011, al menos 6 estados han aprobado leyes que reconocen el oro y la plata como moneda, otros 3 están contemplando actualmente sus propios proyectos de ley. El sorprendente éxito de Ron Paul, un congresista republicano de Texas y ardiente insecto de oro, en las elecciones de 2008 y 2012 mostró la potencia de estas ideas entre el electorado. En sus plataformas de campaña de 2012 y 2016, el Partido Republicano pidió una comisión para investigar la viabilidad de un retorno a un sistema de patrón oro. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que incluía dicha comisión en 2015 y 2017, pero en ambas ocasiones las propuestas murieron en el Senado. El año pasado, Alexander Mooney, un representante republicano de West Virginia, dio un paso más cuando presentó un proyecto de ley que proponía un retorno total al patrón oro. El proyecto de ley no tiene copatrocinadores y, como era de esperar, no ha ido a ninguna parte. Hoy, con una inflación inusualmente baja y estable, el patrón oro es una venta más dura de lo que solía ser. Pero a medida que disminuye la confianza en las instituciones estadounidenses, hay un renovado apoyo al dinero respaldado por algo tangible, no por el gobierno. Si la inflación se recupera una vez más, una base sólida de evangelistas de oro está lista para tomar la corriente principal. Que un partidario del patrón oro aún pueda terminar en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal es aún más evidencia de que las perspectivas de la idea están brillando más de lo que lo han hecho en muchos años. ¿Cómo funciona el patrón oro? El dinero depende de la confianza, la fe en que mantendrá su valor para que, cuando llegue el momento de gastarlo, sea aceptado sin dudar a cambio de lo que el titular espera que valga.
La inflación se come a ese valor. En los tiempos modernos, los gobiernos suelen ser los culpables de la inflación. Dado que disfrutan del monopolio de imprimir dinero, pueden emitir nueva moneda prácticamente sin costo. Pero los gobiernos están dirigidos por políticos que buscan votos, que podrían imprimir más dinero para impulsar el crecimiento a corto plazo necesario para ganar la reelección, causando inadvertidamente que la inflación se dispare más tarde. Este dilema no es teórico, y ha sucedido con sorprendente frecuencia a lo largo de la historia. Para citar un ejemplo reciente y destacado, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se inclinó a esta tentación durante su campaña de reelección de 1972, contribuyendo al estallido de la inflación que devastó la economía estadounidense a lo largo de los años 70 y principios de los 80. Hay una solución aparentemente fácil: quitar el poder de la creación de dinero de las manos de los políticos. Según la teoría monetarista popularizada por el economista Milton Friedman en la década de 1970, prevenir la inflación requiere fijar la oferta de dinero. El patrón oro, al limitar los dólares que el gobierno puede imprimir al peso del oro que tiene en las reservas, es una forma de hacerlo. Estados Unidos adoptó el patrón oro en 1879, cuando el Congreso finalmente siguió a Gran Bretaña, Alemania, Francia y otras naciones avanzadas. Al mantener las monedas nacionales estables frente al oro, la adopción internacional del patrón oro alentó la inversión extranjera y facilitó el comercio, dando lugar a la primera era de una intensa globalización. Aquí hay una versión muy caricaturesca de cómo funcionó. El Tesoro de los Estados Unidos acordó canjear un peso fijo de oro a cambio de un número fijo de dólares, y viceversa. Durante la era clásica del patrón oro de 1879 a 1914 en los Estados Unidos, una onza troy de oro alcanzó los $21. La disciplina del patrón oro provino del hecho de que el gobierno tenía que asegurarse de mantener el volumen necesario de oro en reserva, en caso de que alguien quisiera cambiar dólares por una cantidad fija del metal brillante. Si imprimió más dinero del que tenía en las reservas de oro, el Estado se arriesgó a la hiperinflación o causó una crisis financiera al romper la fe en la solidez de su moneda. En teoría, el estándar de oro, por lo tanto, limita el gasto del gobierno a solo lo que pueda aumentar en impuestos o préstamos contra su reserva de oro, y evita que simplemente imprima dinero para pagar sus deudas. También le quita poder sobre la oferta monetaria a los banqueros centrales. De hecho, podría hacer que los bancos centrales sean en su mayoría innecesarios. Tenga en cuenta que durante la mayor parte de la era clásica del patrón oro, Estados Unidos no tenía un banco central, que se introdujo en 1913. ¿Pero por qué oro? Si la historia hubiera funcionado de manera diferente, el dólar podría haberse vinculado a conchas de cauri, granos de pimiento o discos de piedra gigantes, todos los cuales, como el oro, han servido como dinero en un momento u otro. Pero por razones estéticas y prácticas, el reluciente metal se convirtió en el activo de elección. La respuesta simple a eso es que durante los últimos 5.000 años, hasta donde sabemos, el hombre ha usado el oro y la plata como dinero, y particularmente el oro, dice Alasdair MacLeod, jefe de investigación en Goldmoney, una empresa con sede en Toronto, gestor de inversiones para metales preciosos. ¿Es duradero? La gente respeta que tiene valor. En realidad es tan simple como eso. Es algo que los mercados deberían ser libres de elegir, y han elegido el oro. Los mercados deberían ser libres de elegir, y han elegido el oro. El oro es parte integral de la historia del crecimiento y la prosperidad de los Estados Unidos. En el siglo VI, los descubrimientos de vetas subterráneas en al menos 24 estados fueron peldaños en una escalera que culminó en la dominación económica de Estados Unidos sobre el mundo, lo que provocó la migración hacia el oeste y la expansión económica. Escribe James Ledbetter en One Nation Under Gold, How One Precious: el metal ha dominado la imaginación estadounidense durante 4 siglos. Es un emblema nacional de riqueza, y las calles pavimentadas con oro sirvieron como un mito que ayudó a atraer a muchos inmigrantes a los Estados Unidos. Desde los inicios de nuestra vida nacional, a los estadounidenses les ha parecido imposible mirar el oro desapasionadamente, explica Ledbetter. El metal, y su toque seductor de riqueza ilimitada, se conecta con una fuente psicológica que va más allá de cualquier cualidad puramente física. La legislación del siglo pasado que codificó y restringió la forma en que los estadounidenses podían obtener o comerciar con oro parece haber intensificado el anhelo por él. En 1933, a los estadounidenses se les prohibió temporalmente comprar y vender oro dentro del país. En la década de 1950, la ley aún estaba vigente y floreció un mercado negro para el oro. John F. Kennedy estaba ansioso de que el dólar sea tan bueno como el oro. La operación Goldfinger, que se lanzó unos años más tarde, fue una
campaña secreta del gobierno para desenterrar oro dentro de los territorios de lo más rápido posible, con la esperanza de apuntalar una economía de posguerra que se expanda a un ritmo que amenace con superar al mundo suministro del metal. El patrón oro está inextricablemente ligado a la minería. El suministro del metal depende de cuánto se extrae de la tierra, después de todo. Pero dado que la minería solo agrega una pequeña fracción a las existencias totales de oro cada año, los precios no fluctúan tan salvajemente como solían hacerlo. En el apogeo de la actividad minera, a mediados de 1800, los grandes descubrimientos de oro en California y Australia provocaron un repunte de la inflación. Luego, a medida que el crecimiento económico superó la tasa de nuevos descubrimientos de oro, se inició un periodo de deflación de 20 años, terminó con nuevos descubrimientos en Sudáfrica y el Yukon, así como con avances tecnológicos en el procesamiento del oro. Así es como se supone que deben funcionar las cosas. Cuando la escasez de oro hace que el poder adquisitivo aumente de manera constante, se alienta a las compañías mineras a encontrar más oro. Y, de hecho, en general, los precios y la actividad económica real durante la era del patrón oro clásico fueron notablemente estables. PDF. Si nos fijamos en los Estados Unidos durante su periodo estándar de oro clásico, la tasa promedio de inflación es bastante cercana a cero, y también en Gran Bretaña por su experiencia con el patrón oro, dice Lawrence White, profesor de economía en la Universidad George Mason y uno de los pocos economistas respetados que está a favor del estándar de oro. Los partidarios del patrón oro a menudo ensalzan la fortaleza de monedas como la libra y el dólar a principios del siglo XX. Dicen que la banca central moderna ha dejado sin efecto estas monedas que alguna vez fueron poderosas. El hecho de que los salarios promedio por hora se hayan ajustado principalmente para que coincida con el aumento de la inflación no parece tener en cuenta la ecuación. Donde los economistas convencionales ven restricciones, los Goldbugs ven disciplina, un gobierno que no puede gastar más allá de sus posibilidades, y una cobertura contra la corrupción para aquellos que creen en un gobierno pequeño y limitado. Existe un atractivo evidente. Los creyentes lo acreditan con una especie de toque de Midas. El patrón oro necesariamente engendra presupuestos equilibrados, impuestos bajos, un gobierno pequeño y una economía saludable. Para tomar prestadas las palabras de economista Barry H. Green, un destacado historiador de monedas en la Universidad de California, Berkeley, no ofrecía el tipo de nirvana del que la gente ahora habla. La cuestión es que el éxito económico durante la era del patrón oro clásico depende en cierta medida del ojo del espectador. David Leidler, un historiador monetario de la Western University en Ontario y asistente de investigación de Friedman en la década de 1960, dice que el patrón oro no fue tan exitoso como los datos podrían sugerir. No voy a decirte que el patrón oro no funcionó en el siglo VI, lo hizo, pero no ofreció el tipo de nirvana del que la gente habla ahora, dice. Para algunos estadounidenses, sus efectos fueron francamente devastadores. Después de que Estados Unidos adoptó el estándar de oro en la década de 1870, los niveles de precios de los productos agrícolas cayeron continuamente durante casi 20 años, aplastando a los agricultores estadounidenses bajo el peso de sus deudas y castigando las tasas de interés. La agitación política resultante culminó en el famoso discurso de William Jennings Bryan Cruz de Oro, su diatriba contra cómo la deflación causada por el patrón oro estaba devastando la América rural. Las cuestiones de dinero son siempre políticas y, a menudo, una elección de suma cero entre qué clase económica prosperará y cuál sufrirá. La inflación erosiona el valor de los activos financieros, perjudicando a los ahorradores pero ayudando a los prestatarios. La deflación beneficia a aquellos con riqueza y castiga a los deudores. Finalmente, el último grupo, las masas cuyo nivel de vida depende de las hipotecas y otras formas de deuda, tiende a ganar. ¿Por qué no estamos en el patrón oro ahora? La era clásica del patrón oro terminó con la Primera Guerra Mundial, porque para financiar guerras los gobiernos tienen que imprimir mucho dinero. En estas condiciones, mantener la convertibilidad de oro se va por la ventana. Después de que terminó la guerra, los EU y la mayoría de las otras economías avanzadas lucharon para volver a vincular sus monedas al oro, pero por una serie de razones, por ejemplo, la sobrevaluación de la libra y varias otras monedas clave, y el declive de Gran Bretaña como potencia imperial, el patrón oro no logró brindar la estabilidad de la era anterior. Muchos economistas argumentan que amplificó las conmociones de la Gran Depresión, particularmente en los Estados Unidos y Francia, que esperaron más tiempo que sus socios comerciales para abandonar la convertibilidad. Fue por esta razón que John Maynard Keynes, el gran economista británico, calificó el patrón oro como una reliquia bárbara. Como era de esperar, el sistema monetario posterior a la Segunda Guerra Mundial, del cual Keynes fue un arquitecto clave, hizo del dólar estadounidense la base de las reservas mundiales.
El dólar en sí seguía siendo convertible en oro. Sin embargo, otras monedas globales fijaron sus tasas de cambio no al oro, sino al dólar. Cuando Richard Nixon asumió el cargo a fines de la década de 1960, el gobierno de volvió a gastar mucho, debido a la guerra de Vietnam y los programas de bienestar social lanzados por su predecesor, Lyndon Johnson. Eso efectivamente redujo el valor del dólar. En 1971, para evitar una corrida en las reservas de oro de Nixon detuvo la convertibilidad, lo que significa que otros países ya no podían canjear dólares por oro. Bajo una presión cada vez más intensa, en 1973 el presidente eliminó por completo el patrón oro. Los precios comenzaron a subir, exacerbados por el fuerte armamento de Nixon de la Reserva Federal para mantener las tasas bajas. A medida que avanzaba la década de 1970 y aumentaba la inflación, el oro encontró apoyo entre personas como Ronald Reagan, quien habló sobre la campaña durante las elecciones presidenciales de 1980. Para junio de 1980, los precios de los bienes de consumo aumentaban un 14% anual, lo que impulsó el apoyo público al dinero sólido. Después de derrotar a Jimmy Carter, Reagan estableció una comisión para determinar si revivir el patrón oro. Nixon había prometido, y tal vez creído, que Estados Unidos finalmente volvería al patrón oro. La victoria de Reagan hizo que ese aspecto fuera posible, incluso probable. Pero muchos de los nombrados por el presidente para la comisión fueron opositores del sistema desde hace mucho tiempo. Entre las excepciones se encontraba cierto joven congresista de Texas llamado Ron Paul. Luego vino el shock de Volcker, cuando el presidente de la Fed, Paul Volcker, subió las tasas a sus niveles más altos en la historia para frenar la inflación galopante, lo que empujó a la economía a una profunda recesión. Sin embargo, crucialmente, la inflación cayó bruscamente y la comisión puso el kibosh oficial en un retorno a un estándar metálico fijo. Con la inflación finalmente domesticada, el momento del oro había terminado. La moneda fiduciaria administrada por los banqueros centrales había ganado oficialmente. Pero no olvidado, este abandono representa una traición a unos pocos grupos distintos, pero a menudo superpuestos, personas que creen en un gobierno limitado, personas que interpretan la Constitución estadounidense literalmente, y personas que temen el poder de los bancos centrales, Wall Street y otras instituciones financieras. Los defensores del patrón oro señalan el hecho de que debido a que no hay forma de canjear dólares en papel por oro o plata, no hay forma de pagar finalmente una deuda. Un temor común es que los inversores dejen de comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en última instancia resultando en una ruina financiera para el país. Es imposible exagerar la calamidad que ocurrirá cuando se derrumbe el bono del Tesoro. Sus preocupaciones pueden correr a lo hiperbólico. Es imposible exagerar la calamidad que ocurrirá cuando se derrumbe el bono del Tesoro, subraya la página de inicio del Gold Standard Institute, con sede en Arizona, una organización periférica sin fines de lucro dedicada a difundir la conciencia y el conocimiento del oro. Nos despertaremos una mañana y descubriremos que nuestras cuentas bancarias están anuladas, advierte. Incluso si tenemos billetes de dólar en nuestros bolsillos, los alimentos no durarán mucho en las tiendas, porque la producción y distribución de alimentos depende del sistema bancario. Algunos argumentan que regresar al patrón oro es un imperativo legal. Hay una base de la Constitución de los Estados Unidos para esto, a la vez específica y bastante vaga. Las secciones 8 y 10 del artículo y establecen que el Congreso tiene el poder para acuñar moneda, regular el valor de la misma y de monedas extranjeras, mientras que, comillas, ningún Estado hará que cualquier cosa que no sea moneda de oro y plata sea una licitación en el pago de deudas. Es completamente posible que esto supusiera garantizar la convertibilidad entre monedas estatales, en lugar de afirmar algo intrínseco al oro. Pero estas dos menciones en el documento de fundación del país han servido como municiones para los constitucionalistas, incluidos grupos como la extrema derecha John Birch Society, establecida en 1958. La sociedad, cuyas opiniones se alinean estrechamente con las de Trump, apoya el desmantelamiento de la Fed y un regrese al patrón oro, con el argumento de que la Constitución no le da al Congreso el derecho de delegar sus poderes relacionados con el dinero en otro lugar, ni de utilizar ninguna moneda que no tenga respaldo de oro o plata. El toque de Midas. Pero si hay varios argumentos para un regreso al patrón oro, hay muchas más razones para rechazarlo. Casi 50 años después de usar la moneda fiduciaria, un tipo de cambio flotante, una revisión total del marco de política monetaria consolidado de Estados Unidos es mucho menos factible. Por un lado, dice la Blair de Western University,
University, el aumento en los últimos 4 decenios de bancos centrales políticamente independientes lo ha hecho innecesario. Esto se debe a que, como el presidente de la Fed, Alan Greenspan, le dijo al Congreso, un banco central que funcione correctamente se esforzará, en muchos casos, por replicar lo que generaría un patrón oro. Además, restringir a un banco central limita la facilidad con que puede ajustar la política monetaria para responder a las condiciones económicas. Entre 1879 y 1914, cuando Estados Unidos se adhirió al patrón oro pero no tenía un banco central, las asociaciones de cámaras de compensación privadas desempeñaron el papel de prestamista de último recurso para los bancos miembros, dice White, el economista de George Mason. El sistema financiero mundial es ahora mucho más grande, más complejo, más profundamente integrado y más global que durante el apogeo del patrón oro. Es difícil imaginar cómo algo menos que una autoridad central fuerte podría evitar, por ejemplo, la escala del colapso del mercado que amenazó al mundo en 2008. Los Estados Unidos obtendrían un beneficio mínimo de la adopción del patrón oro a menos que otras economías importantes también lo hicieran. Sin embargo, incluso entonces, el sistema de tipos de cambio fijos creado por la convertibilidad del oro tiene algunas grandes desventajas. Si bien alienta la inversión y el comercio transfronterizos, también hace que sea extremadamente difícil para los gobiernos adaptarse a las interrupciones económicas localizadas. Las luchas de la Unión Monetaria de la zona euro ofrecen un ejemplo actual de este inconveniente. El estándar de oro también podría impulsar el contagio financiero a niveles virales, con el flujo de oro y el tipo de cambio fijo forzando el sufrimiento de una nación, sobre todo en el sistema. El oro regresa a pesar de las innumerables razones por las que parece imposible volver al patrón oro. El sueño sigue vivo, en parte debido a los esfuerzos de Ron Paul. Paul se mudó por primera vez para postularse para un cargo en 1976, en reacción al desguace de Nixon del estándar de oro unos años antes. Recuerdo el día muy claramente, dijo a Texas Monthly en 2001. Nixon cerró la ventana de oro, lo que significaba admitir que ya no podíamos cumplir con nuestros compromisos y que no habría más respaldo del dólar. Después de ese día, todo el dinero sería dinero político en lugar de dinero de valor real. Estaba asombrado. Los puntos de vista de Paul fueron moldeados en parte por los relatos del economista Friedrich Hayek de cómo el abandono efectivo de los nazis del patrón oro les permitió aumentar el gasto fiscal en preparación para su guerra de conquista. Escribió H. en National Interest en 2011. Posteriormente, Paul gastó la mayor parte del tiempo su carrera como vocalista pero solitario en el Congreso. Se retiró en 2013. En estos días, Mooney, el congresista de West Virginia, ha asumido el manto como una de las porristas más grandes del oro. El hijo de Ron Paul, Rand, un senador de Kentucky, también es parte de este club. Para Mooney, las monedas American Eagle son la clave para revivir el patrón oro. Estos artículos coleccionables son emitidos por la Casa de Moneda estadounidense y vendidos a numismáticos por alrededor de $1,600 cada uno, a pesar de tener un valor nominal de solo $50. Aproximadamente el costo de una onza de oro a principios de la década de 1970. Algunos insectos de oro los ven como un símbolo de lo que debería ser el dinero estadounidense. La disparidad entre el valor nominal de estas monedas y el valor del oro utilizado para hacerlas capta hasta qué punto el dólar ha caído en sus mentes. Aunque no son monedas de curso legal de los EU, la ley estatal nunca permite que se utilicen como moneda, aunque es una forma costosa de obtener $50 de gasolina o comestibles. Otras leyes estatales se han movido principalmente para aumentar los impuestos sobre ellos, reconociéndolos ampliamente como dinero en lugar de coleccionables, en el orden de las tarjetas de béisbol y babies. Esta tributación del dinero es una gran carne para Mooney y sus aliados. Si las monedas American Eagle son un símbolo de cuán degradada se ha convertido la moneda estadounidense, para los adherentes al oro, un retorno al patrón oro parece ser la mejor manera de proteger el valor del dólar y garantizar que siga siendo un baluarte contra la inflación. Probablemente no sea una coincidencia que el resurgimiento más reciente del interés del oro haya llegado en un momento de aguda ansiedad pública sobre la estabilidad del dinero. El sistema financiero global casi explotó hace 10 años y fue salvado por un activismo monetario sin precedentes por parte de la Reserva Federal. Nadie sabía qué esperar del épico programa de compra de activos de la Fed. El temor a la hiperinflación al estilo de Weimar en algunos rincones demostró ser terreno fértil para los mensajes pro-oro de Pablo y otros que ven la salvación en oro. Las campañas presidenciales de base sorprendentemente exitosas de Paul fueron una prueba más de que su mensaje estaba ganando terreno. La hiperinflación nunca sucedió, pero tampoco disminuyeron otros temores monetarios
monetarios, especialmente la excesiva dependencia del gobierno de la deuda. Mientras que en ocasiones el presidente Trump ha dicho que los déficits no importan, el comandante en jefe acredita el país muy sólido de antaño, ya que se basa en el patrón oro. En 2016, antes de su elección, Trump sugirió que podría ser el momento de presentar un regreso. Recuperar el patrón oro sería muy difícil de hacer, pero vaya, sería maravilloso. Tendríamos un estándar sobre el cual basar nuestro dinero. Esto podría descartarse como un comentario descartable, si no fuera por el deseo de Trump de poner a personas como Cain, Moore y ahora Shelton en el tablero de la Fed, dando un asiento a un Goldbug en la mesa para dirigir la política monetaria del país más poderoso. Esto sea todo por el momento. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita para que te mantenga informado siempre. Esperamos tu participación en la caja de comentarios. Hasta la próxima, amigos.